cómo un niño de una aldea olvidada llegó a convertirse en uno de los líderes más temidos del siglo XX. En la Mesopotamia del siglo XX nació un hombre cuya ambición cambiaría el destino de millones. Vamos a explorar su infancia, sus influencias, su ascenso y la psicología detrás de su poder. Los orígenes de Saddam Hussein se remontan a una familia campesina pobre en Alauya, una pequeña aldea cerca de Tikrit. Su padre murió antes de su nacimiento y su madre, sumida en la depresión, lo abandonó temporalmente. Criado por su tío materno, Khairat al-Fa, Hussein creció en un ambiente de resentimiento hacia las élites urbanas y los poderes coloniales. Su educación fue irregular, marcada por episodios de violencia familiar y una profunda sensación de abandono. A los 10 años huyó a Bagdad para vivir con su tío, quien le inculcó ideas nacionalistas árabes y un profundo resentimiento hacia la influencia occidental y judía en la región. Estos primeros años de inestabilidad emocional y exposición a ideologías radicales sentarían las bases de su futura personalidad autoritaria. Los psicólogos señalan que el abandono temprano y la falta de vínculos seguros pueden generar patrones de desconfianza extrema y necesidad de control absoluto. En Bagdad, Hussein mostró signos tempranos de liderazgo agresivo y una fascinación por el poder político. Su primer involucramiento político ocurrió en la escuela secundaria, donde participó en protestas contra el régimen monárquico y comenzó a forjar conexiones con movimientos nacionalistas. Estos años formativos revelan un patrón que se repetiría a lo largo de su vida. La combinación de carisma personal, ambición desmedida y una capacidad excepcional para la manipulación política. En 1957, a los 20 años, Saddam Hussein se unió al partido Ba'ath, un movimiento panárabe que promovía la unidad árabe, el socialismo y la lucha contra el imperialismo occidental. Su ingreso al partido coincidió con un período de intensa agitación política en Irak, donde diversos grupos conspiraban para derrocar la monarquía hachemí. Hussein rápidamente se distinguió por su dedicación fanática a la causa y su disposición a emplear la violencia. En 1959, participó en un intento fallido de asesinato contra el primer ministro Abdul Karim Qasim, lo que lo obligó a huir del país y refugiarse en El Cairo. Durante su exilio en Egipto, Hussein estudió Derecho y profundizó su comprensión de las tácticas políticas de Gamal Abdel Nasser, quien se convertiría en uno de sus modelos a seguir. Este periodo le permitió desarrollar una visión más sofisticada del poder y las estrategias necesarias para conquistarlo y mantenerlo. En 1968, el partido Ba'ath logró tomar el poder en Irak mediante un golpe de Estado. Hussein, aunque no era aún el líder principal, desempeñó un papel crucial en la organización del aparato de seguridad del nuevo régimen. Su capacidad organizativa y su despiadada eficiencia en la eliminación de opositores lo convirtieron rápidamente en la figura dominante detrás del presidente Ahmad Hassan al-Bakr. Para 1979, Hussein había consolidado tanto poder que pudo forzar la renuncia de al-Bakr y asumir formalmente la presidencia de Irak. Una vez en el poder, Hussein implementó una estrategia dual: modernización económica financiada por el petróleo y represión política sistemática para eliminar cualquier amenaza a su autoridad. La nacionalización de la industria petrolera en 1972 proporcionó los recursos necesarios para financiar ambiciosos proyectos de desarrollo y programas sociales que inicialmente gozaron de apoyo popular. Simultáneamente, Hussein construyó uno de los aparatos de seguridad más sofisticados y brutales del mundo árabe. El culto a la personalidad se convirtió en una herramienta central de control. Su imagen apareció en cada edificio público, escuela y oficina, mientras que la disidencia era castigada con prisión, tortura o muerte. Hussein creó múltiples agencias de seguridad que se vigilaban mutuamente, asegurando que ninguna pudiera acumular suficiente poder para desafiarlo. Las purgas internas se convirtieron en una característica regular de su régimen, eliminando incluso a colaboradores cercanos cuando percibía la más mínima amenaza. La construcción de palacios monumentales y la ostentación del poder servían tanto para impresionar a la población como para satisfacer su creciente megalomanía. Sus subordinados aprendieron que la supervivencia dependía de la adulación constante y la anticipación de sus deseos, creando un ambiente de terror que paralizaba cualquier iniciativa independiente. En 1980, Hussein tomó la decisión que definiría su legado:
La invasión de Irán. Motivado por ambiciones territoriales, el deseo de establecer la hegemonía iraquí en el Golfo Pérsico y el temor a que la revolución islámica iraní inspirara a la mayoría chií de Irak. Lo que Hussein calculó como una guerra rápida se convirtió en un conflicto devastador de 8 años que costó más de 1 millón de vidas y agotó las reservas económicas de ambos países. La guerra reveló tanto la determinación implacable de Hussein como su disposición a emplear cualquier medio para alcanzar sus objetivos, incluyendo el uso de armas químicas. El ataque químico contra la ciudad kurda de Halabja en 1988 demostró que Hussein estaba dispuesto a usar armas de destrucción masiva, incluso contra su propia población. Apenas 2 años después del fin de la guerra con Irán, Hussein cometió otro error de cálculo catastrófico: la invasión de Kuwait en agosto de 1990. Motivado por la necesidad de recursos económicos para reconstruir Irak y por antiguas reclamaciones territoriales, Hussein subestimó gravemente la respuesta internacional. La formación de una coalición internacional liderada por Estados Unidos resultó en la Guerra del Golfo de 1991, que expulsó a las fuerzas iraquíes de Kuwait y devastó la infraestructura militar iraquí. Las sanciones económicas impuestas tras la guerra sumieron a Irak en una crisis humanitaria que afectó principalmente a la población civil, mientras que Hussein y su círculo íntimo mantuvieron sus privilegios. Estas 2 guerras revelaron un patrón consistente en el liderazgo de Hussein: la disposición a sacrificar vidas humanas en masa para mantener el poder y perseguir ambiciones grandiosas. Los reportes internacionales documentaron sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos y las leyes de guerra cometidas bajo su liderazgo. El aislamiento internacional de Irak se profundizó, convirtiendo al país en un estado paria mientras Hussein mantenía su grip sobre el poder interno. El análisis psicológico de Hussein revela un perfil clásico de narcisismo autoritario, una necesidad compulsiva de admiración, falta de empatía hacia otros y una creencia grandiosa en su propia importancia histórica. Su paranoia extrema lo llevó a crear sistemas de vigilancia que incluían a miembros de su propia familia, reflejando una profunda incapacidad para confiar en otros. Los psicólogos identifican en su comportamiento patrones típicos del trastorno narcisista de la personalidad, exacerbados por el trauma del abandono temprano y la exposición a la violencia en su formación. Su necesidad de control absoluto se manifestaba en la microgestión obsesiva de todos los aspectos del Estado y en la eliminación sistemática de cualquier fuente potencial de desafío. La teoría psicológica del apego sugiere que su incapacidad para formar vínculos seguros en la infancia se tradujo en relaciones adultas basadas exclusivamente en el miedo y la utilidad. Hussein desarrolló una habilidad excepcional para leer las debilidades de otros y explotarlas, una característica común en líderes autoritarios con traumas tempranos no resueltos. Su construcción de un culto a la personalidad no era simplemente una herramienta política, sino una manifestación de su necesidad psicológica profunda de validación y adoración. Las decisiones más destructivas de su régimen pueden entenderse como el resultado de la intersección entre su psicopatología personal y las oportunidades que le brindó el poder absoluto. El aparato represivo de Hussein se caracterizó por su sistematicidad y brutalidad. Las estimaciones conservadoras sugieren que su régimen fue responsable de la muerte de cientos de miles de iraquíes. La represión se dirigió especialmente contra las comunidades kurda y chií, consideradas amenazas potenciales a la dominación suní del régimen Ba'ath. Las campañas de represión incluyeron deportaciones masivas, ejecuciones extrajudiciales y el uso de armas químicas contra poblaciones civiles. Miles de familias fueron forzadas al exilio, creando una diáspora iraquí que se extendió por todo el mundo árabe y más allá. La documentación internacional de estos crímenes proporcionó la base legal para los cargos que eventualmente se presentarían contra Hussein en los tribunales iraquíes. Los testimonios de supervivientes y la evidencia documental revelan un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que caracterizó todo su periodo en el poder. El legado de sufrimiento dejado por estas políticas represivas continuaría afectando a la sociedad iraquí mucho después de su caída del poder. La invasión liderada por Estados Unidos en 2003 puso fin al régimen de Hussein después de 24 años en el poder. Su captura en diciembre de 2003 marcó el fin de una era en la historia iraquí. El juicio que siguió documentó formalmente los crímenes de su régimen y culminó con su ejecución en diciembre de 2006,
Su muerte no trajo la estabilidad esperada a Irak. El vacío de poder resultante contribuyó a años de violencia sectaria y conflicto. El legado de Saddam Hussein sirve como recordatorio de cómo los traumas personales, amplificados por el poder absoluto, pueden generar sufrimiento a escala nacional. Su historia ofrece lecciones cruciales sobre la naturaleza del autoritarismo y la importancia de las instituciones democráticas para prevenir la concentración destructiva del poder.